Dos reinas, un padre, una se convirtió en María la Sangrienta, la otra en Isabel la Gloriosa. Su padre, Enrique VIII, fue un rey que se casó 6 veces por amor y poder. María era la hija de su primera esposa, Catalina de Aragón. Isabel era la hija de su segunda esposa, Ana Bolena. Enrique abandonó a Catalina para casarse con Ana, y luego abandonó a Ana para casarse con Jane Seymour. Y cada vez que sus madres fueron rechazadas, María e Isabel pasaron de princesas a hijas ilegítimas, pero al final ambas se convirtieron en reinas, hijas del mismo rey. Pero la historia recuerda a una como una villana y a la otra como dos reinas. Una infancia que parecía similar, pero fue muy diferente. María nació como la hija de la primera reina, Catalina de Aragón, y creció como una princesa. Pero cuando Enrique VIII abandonó a Catalina por Ana Bolena, María cayó de princesa a hija ilegítima. Isabel nació como la hija de Ana Bolena. Enrique VIII quería un hijo, pero nació una hija, y la posición de Ana Bolena comenzó a debilitarse. Finalmente, Ana Bolena fue ejecutada, e Isabel también se volvió ilegítima. Ambas princesas enfrentaron la tragedia de convertirse en hijas ilegítimas. Sin embargo, sus caminos de crecimiento fueron diferentes. María se aferró a su fe católica y creció en soledad, mientras que Isabel, aunque protestante, aprendió a sobrevivir ocultando sus verdaderos pensamientos. Compartieron el mismo destino. En 1547, Enrique VIII falleció y Eduardo VI, de 9 años, ascendió al trono. Eduardo VI apoyó el protestantismo y reprimió el catolicismo, pero María se resistió para proteger su fe católica. Sin embargo, Eduardo criticó públicamente a María, presionándola para que se conformara. En 1553, el 6 de julio, Eduardo VI murió sin herederos. La siguiente en la línea no fue María, sino su prima, Juana Grey. Pero la heredera legítima era María. María reunió a los nobles católicos y lideró un ejército hacia Londres. El pueblo aplaudió a María, creyendo que era la verdadera heredera de Enrique VIII. Juana Grey fue arrestada por traición y encarcelada en la Torre de Londres. El 3 de agosto de 1553, María I entró en Londres y se convirtió en la primera reina de Inglaterra. A su lado estaba Isabel. María I ascendió al trono. Al hacerlo, restauró la Iglesia de Inglaterra al catolicismo romano y restableció las relaciones con el Papa. Ella encarceló a teólogos protestantes en la Torre de Londres y comenzó a perseguir a los protestantes, pero los protestantes resistieron, así que María respondió con una represión brutal, incluso quemándolos en la hoguera. María I se casó con el rey Felipe II de España, fortaleciendo la alianza católica. Sin embargo, su matrimonio con España causó gran oposición en Inglaterra. Aislada y sin heredero, María cayó más profundamente en la soledad y la tragedia. Intentó proteger su fe católica, pero fue recordada solo como María la Sangrienta. Cuando María I ascendió al trono, el destino de Isabel era incierto. Para María, que perseguía a los protestantes, Isabel, un símbolo del protestantismo, representaba una gran amenaza. En 1554 estalló la rebelión de Wyatt, y María sospechó que Isabel estaba detrás de ella. Isabel fue arrestada por traición y encarcelada en la Torre de Londres, sin saber cuándo podría ser ejecutada. Esperó en silencio, ocultando sus pensamientos y jurando lealtad para sobrevivir. Ese mismo año, María llevó a Isabel de vuelta a la corte, ya que no había suficiente justificación para ejecutarla. Isabel permaneció en silencio, esperando que llegara su hora. A medida que la salud de María I empeoraba, el trono se volvía inestable una vez más. En 1558, María yacía en su lecho de muerte. Su reinado no logró restaurar el catolicismo en Inglaterra. Los nobles católicos temían la ascensión de Isabel. Si Isabel se convertía en reina, Inglaterra volvería al protestantismo. Le rogaron a María que nombrara a un sucesor católico. Pero María tomó su decisión. Mi hermana Isabel me sucederá.
Eligió la unidad en lugar de la división. El 17 de noviembre de 1558, María I falleció. Todas las miradas se dirigieron a Isabel. Era la hija de Enrique VIII y la nueva reina de Inglaterra. El pueblo esperaba que unificara el reino dividido. El 15 de enero de 1559, Isabel I fue coronada. Comenzaba una nueva era. Pero grandes desafíos la esperaban. Los conflictos religiosos amenazaban al reino. Católicos y protestantes estaban en constante tensión. Isabel sabía que la fuerza no traería paz. En 1559, promulgó el Acta de Uniformidad. Mantuvo el protestantismo pero permitió algunas tradiciones católicas. Este compromiso ayudó a estabilizar el país. Pero fuera de Inglaterra, los enemigos estaban atentos. España y Francia esperaban restaurar el catolicismo. Isabel se negó a ser una pieza política. Rechazó los matrimonios políticos y eligió la diplomacia. A través de una estrategia cuidadosa, fortaleció a Inglaterra. Era más que una reina, era una líder. El corazón y el estómago de un rey, declaró. Su liderazgo ganó la confianza del pueblo. Pero un desafío mayor se acercaba. España se estaba preparando para la guerra. La poderosa Armada española estaba en camino. En el siglo XVI, el mar era poder. Quien dominaba el mar, dominaba el mundo. España era el imperio naval más poderoso. Pero Inglaterra tuvo que enfrentarse a ese desafío. En 1588, el rey Felipe II de España envió la armada para invadir Inglaterra. Frente a la enorme flota española, Inglaterra usó barcos más pequeños y ágiles. Enviaron barcos incendiarios para sembrar el caos en la flota española. Para empeorar la situación para España, una violenta tormenta golpeó sus barcos. Al final, la llamada Armada Invencible fue derrotada. Inglaterra emergió como la nueva dueña de los mares. Después de la guerra, Inglaterra expandió su comercio y economía. Los barcos ingleses navegaban por todo el mundo. Isabel fortaleció la armada, convirtiendo a Inglaterra en una potencia naval dominante. Inglaterra comenzó a construir colonias en el extranjero, sentando las bases del Imperio Británico. Isabel se convirtió en una reina amada por su pueblo. Bajo su liderazgo, Inglaterra creció hasta convertirse en una potencia global, entrando en su edad de oro. Pero no todos disfrutaron de la paz bajo su reinado. La era de Isabel I se conoce como la Edad de Oro. Pero detrás había sombras de represión y purgas. Justo después de subir al trono, Isabel intentó combinar la doctrina protestante con rituales católicos. Pero el Papa la excomulgó, y las fuerzas católicas declararon que podía ser eliminada. Las rebeliones e intentos de asesinato fueron constantes. Y finalmente Isabel ordenó la ejecución de su prima, María Estuardo. En 1585 se promulgó la Ley de los Sacerdotes, que hacía ilegal la mera presencia de sacerdotes católicos. Muchos sacerdotes y fieles católicos fueron ejecutados. Incluso los puritanos dentro del protestantismo fueron oprimidos, porque sus demandas de reforma radical se consideraban una amenaza a la autoridad real. Al principio, Isabel quería equilibrio. Pero bajo amenazas constantes. Eligió sobrevivir, la represión se volvió una necesidad, no una opción. La historia recuerda a Isabel como una gran reina. Pero hubo quienes murieron en silencio durante su época. La historia la escriben los vencedores. Hubo dos reinas. Una es recordada como una asesina. La otra como una heroína. María I intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra. Pero quemó a más de 280 protestantes en la hoguera. Su matrimonio con Felipe II de España causó indignación. Y perdió Calais en una guerra desastrosa. Isabel no fue diferente. En 1585, prohibió completamente a los sacerdotes católicos. Más de 200 católicos fueron ejecutados. E incluso los puritanos fueron silenciados. Pero Isabel fue la vencedora. Derrotó a la Armada española y lideró una era dorada. Con Shakespeare, el Renacimiento y 45 años de estabilidad. Bloody Mary y Reina Virgen fueron imágenes construidas. Isabel moldeó su legado como salvadora protestante. Ambas reinas gobernaron con mano dura. Pero el reinado de Isabel fue mucho más implacable. María perdió. Isabel ganó. La perdedora se convirtió en una asesina. La ganadora en una leyenda. La historia la escriben los vencedores.